Bueno, me convocó Juan inicialmente para que habláramos de San Francisco de Asís. La verdad que tuve que ponerme a estudiar porque no sabía mucho del santo y me gustaron unas palabras de Chesterton que lo define perfectamente, que nos dice enamorado de Cristo y enamorado de los hombres. Eh, San Francisco de Asís lo conocemos por el pobre de Asís, lo conocemos por el juglar de Dios, lo conocemos por espejo de Cristo. Son las más conocidas anécdotas que tiene el santo y vamos a tratar de profundizar sobre él. También hay que decir que muchos lo llamaron el loco de Asís, pero para eso hay una reflexión de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 18, y habla que a la llegada de Jesús sucedió que los judíos esperaban un Salvador, los griegos examinaban su sabiduría y fue motivo de burla, por lo menos San Pablo cuando estuvo en Atenas, y el resto de los hombres no aceptaron la humildad y la pobreza de este santo, porque como bien dicen, las tres cosas que mueven al mundo moderno son los negocios del mundo, son amontonar riquezas, gozar de placeres y crecer en honores y gloria, que es justamente todo lo que San Francisco vino a combatir. Digamos que San Francisco vino a ser espejo de Cristo y mostrarnos una vida de pobreza, una vida de alegría, un santo del dolor y una imitación al mismo Cristo. Creo que hay que conocer un poco la época de San Francisco, digamos, que no es un momento fácil de la cristiandad. En ese momento ya habían sucedido tres cruzadas por lo menos, había una gran comunicación con el Oriente, y empiezan a llegar a Italia, España, Francia, a los países del Mediterráneo, lo que comercializaban con el Oriente. Italia era una gran comerciante porque siempre manejó los mares, y luego del año 1000 se llama en la historia a ese siglo el siglo de la lana. En ese momento llegan todas estas prendas o paños, y llega también el dinero, llega también la moneda, se hace muy fácil tener monedas en la mano. Y en ese momento aparecen los comerciantes de tela que se contraponen a los artesanos que eran la gente que hilaba, que cardaba, que trabajaba las mismas fibras. Y aparece una clase de gente que se los llama los mercatores magni, los grandes mercaderes, los grandes comerciantes, a la cual pertenecía a esa clase el padre de San Francisco, Pedro Bernardote. Y estos también se contraponen a lo que se llamaban los laborantes, la gente que trabajaba en el hilado, en el encardado. Aparecen en ese momento también los gremios, nacen las comunes y están las artes mayores de los artesanos y los comerciantes. Pero un tema en particular es que la economía de ese momento se empieza a fundar en el dinero. Se pasa de la época donde estaba el siervo de la gleba y ya cada vez menos se centra en la economía en la tierra. Y aparecen una potente clase nueva que son los hombres de negocio.
Y en ese mismo momento también, por la accesibilidad que ahora la moneda, nacen los prestamistas y con los prestamistas nace la usura. Este es el siglo que le toca vivir a Francisco, el siglo en que él nace y vive. Y también hay que decirlo, aparecen las injusticias y las herejías. En ese momento en Italia había un grupo de personas que eran pobres, de toda pobreza, que se llamaban a sí mismos los humillados o los tiserants, y caminaban por toda Italia, y eran pobres porque no tenían trabajo o porque estaban prácticamente en la miseria. Se ponían un gorrito que llamaban los gorritos de la penitencia y anhelaban ellos imponerse a los poderosos y tomar una venganza. Eran pobres, pero no porque habían elegido la pobreza, y fomentaban los rencores y la rebeldía en ese momento. Varios de ellos fueron, inclusive por el Papa de esa época, fueron excomulgados o fueron prohibidos. Pero la iglesia también estaba en uno de sus peores defectos. Estaba llena de lujo y de codicia. Es el momento donde la orden, especialmente de los benedictinos, estaba llena de que había sido tan importante en el siglo oscuro, que había contenido todas las invasiones y había salvado a la cristiandad, estaba también llenas de ese lujo y de esa codicia, y eran las que tenían la gran cantidad de monasterios en esa época. En ese momento, San Francisco es cuando nace, pero aparece una herejía que es terrible, que es la energía de los cátaros, que se llamaban a sí mismos los puros, y distinguían entre dos tipos de principios: el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien era donde estaban todas las cosas espirituales, y el principio del mal era toda la materia. Y Cristo era una apariencia, no era una persona, y negaban por completo el Antiguo Testamento. Dividían los cátaros a su gente en dos, digamos, que eran los perfectos, que eran los que los dirigían, los simples y los creyentes. Y ellos empiezan a creer que había una justificación de la última hora, de último momento, que con hacer solamente esa práctica, el consolamentum, directamente se salvaban. Y empiezan a negar un montón de realidades en la persona de las familias, en las personas en sí mismos. Promovían, digamos, era lo mismo el matrimonio que el concubinato, promovían, es más, un desenfreno. Y a esto aparece otro gran santo, que es Santo Domingo de Guzmán, que es también de las órdenes de los mendicantes, que se opone a esto. Y lo que tienen ahí ustedes en pantalla es la batalla de Muret con Grignon de Montfort, que termina con la cruzada contra los albingenses, y termina esa época de la cristiandad, donde estaba tan presente esta herejía que había tomado buena parte de Francia, el mediodía francés, el sur de Francia, y que estaba en ese momento en auge. Ay, perdón, estoy haciéndome canas. San Francisco, en ese momento él era un joven nacido de Pedro Bernardone, que era un mercatore magni, como les dije, y de una noble francesa, que es Johanna Pica de Bourg-le-Metz,
noble de la Provenza, de Francia, que le pone como nombre a Francisco Juan. En realidad es su nombre, porque en ese momento su padre, que era comerciante, estaba de viaje, y lo nombran primero Juan. Cuando llega el padre, que comercializaba paños y telas de Francia, le pone el nombre a Francisco, de Francesco, que era en realidad un paño que comercializaba de Francia, digamos. Su nombre, y así lo conocen a él en su juventud. También él crece a la francesa, crece más con su madre, y la madre provenía de la Provenza, de una zona donde se habían expandido los trovadores. La zona de la Provenza es la zona donde nace el amor cortés, donde nace la poesía francesa, donde están los juglares, digamos. Entonces nace de una madre que era una poeta, era de Francia, y de un padre que era un emprendedor. Y él, de joven, era un líder de los demás amigos, pero empieza un periodo que es un periodo de humillación de sí mismo, y es un periodo donde él hace la búsqueda de qué era lo que quería Dios para él mismo. Hay muchas anécdotas. Las anécdotas es que en un viaje a Roma que hace con sus amigos, ve a un leproso, ve a un pobre de Roma, y cambia las vestiduras por ese pobre, y se viste el de pobre, de mendigo, y está así en Roma. De vuelta a Asís, él también, hay una anécdota que dice que le niega, porque el padre le pedía que trabajara en los mercados de tela, y él vendía telas, y le niega una ayuda a un pobre, y después que termina el horario del mercado sale corriendo y le entrega paños a este pobre que había encontrado. Una vez sube a un caballo y se deja llevar por este caballo a donde fuera, y había un leprosario cerca de Asís, y encuentra un leproso, y tiene el temor, digamos, como tenían en esa época y tenemos ahora ese leproso, y la impronta de él es que salta del caballo y lo besa al leproso, y lo quiere ayudar. Seguía buscando cuál era el sentido de lo que él quería hacer, digamos. Y en ese momento también había una guerra entre Asís y Perugia, y él se alista como soldado de caballería, y está preso un año, que es un año de meditación, donde está muy, muy enfermo, y ese año le sirve a él para reflexionar, y vuelve, digamos, así, y ha reflexionado durante todo ese año, que cuentan que no era en la oscuridad de su celda, no tenía un ánimo triste, sino que estaba alegre. Cuando llega, seguía haciendo esto, seguía él buscando qué es lo que quería Cristo para él, y hace un retiro a una gruta, él solo, y ahí escucha las palabras de Cristo, que le dice, repara mi casa. Por supuesto que el pobre padre y todo Asís no entendía lo que le pasaba a él. Cuentan en una anécdota que iba caminando, y en un momento dado, con sus amigos, le dice: parece que estás enamorado. Y él le dice: sí, estoy enamorado de la más bella mujer que existe, la hermana pobreza.
seguía regalando, seguía haciendo todas estas cosas que para su padre y para toda la comunidad de Asís parecían una locura, y llega a su padre a ponerlo, lo encierra en su propia casa. Y le dice, en un momento dado, como era en esa época, encerrado por su padre, van a hablar con el obispo. Y ese es el momento en que, no digo la conversión de Francisco, pero es el momento que él encuentra su vocación, y entonces le dice, abandona su ropa, se queda vestido solo con un paño, entrega su ropa y el dinero que tenía a su padre, y le dice: hasta ahora he llamado padre a Pedro Bernardote, te devuelvo el dinero y los vestidos, y desde hoy en adelante no le diré más Padre mío, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Y es el momento donde Francisco se convierte donde toma su vocación y asume una de sus primeras características, que es la pobreza. A ver, disculpen, estoy mirando mi machete acá al lado. Viaja a Roma. En realidad primero se le empiezan a sumar amigos, digamos, que empiezan a ser los primeros que lo acompañan. Ahí es muy significativo, porque en ese momento lo acompañan un joven rico, muy rico, que era Bernardo de Quintavilla, que lo acompaña hasta el momento de su muerte. Pedro, que era un sabio, era sacerdote, pero era sabio, era un doctor de ese momento, que abandona la sabiduría por Francisco, un sacerdote que es Silvestre, y Gil, que es el fray Gil, que después termina siendo uno de los que más escribe y más cuenta las anécdotas de Francisco. Cuando dicen que cuando él llega, en ese momento lo que hacían él mendigaba piedras para reconstruir las iglesias, y repara la iglesia primero de San Damiano, que después va a ser la iglesia de Santa Clara, la iglesia de San Pedro y Santa María de los Ángeles, que era una iglesia donde él había, y al lado está la Porcíncula, donde él había recibido ese llamado. Mendigaban piedras para reparar la iglesia. En un momento dado hay dos versiones, digamos, que una es que él escucha en un sermón, en un evangelio, en una misa, escucha estos evangelios. Algunos dicen que no, que él abre el evangelio al azar y encuentra estas partes. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígame. Y es la parte donde Jesús le contesta al joven rico y le dice ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y le responde esto Cristo. Y él era un hijo de un adinerado de Asís. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la admonición que tiene Cristo en su momento con San Pedro, y le dice que no era un salvador como creían los judíos, sino que él venía a salvarnos a través de la cruz. Y les mandó que nada llevasen para el camino, sino solo el báculo, la alforja, ni pan ni dinero.
que es un poco una remembranza de Isaías, donde San Francisco toma esto de ser mendicantes que recorran predicando el Evangelio por la Italia que estaba ahí. Cuando llegan a ser alrededor de 12, más o menos discípulos, deciden viajar a Roma y a través del obispo, que es el obispo de Asís, ante el cual le había entregado toda su ropa, y un cardenal que había en ese momento, van a verlo al Papa, que bueno, en principio primero no lo recibe, y Juan Colonna, que es el cardenal, le dice: recuerda al Papa que este hombre quiere vivir de acuerdo al Evangelio. Pero seguía la desconfianza de los cleros, digamos, pero dicen que el Papa en ese momento, el Papa Inocencio, tiene un sueño y ve que la iglesia de Letrán se caía, y él y ve que hay dos jóvenes que la sostienen, y uno es Santo Domingo de Guzmán y otro es San Francisco, que la sostienen en la iglesia. Y ese es el que hace mover al Papa Inocencio para que en ese momento lo admita él, y no le admite la regla, que la primera regla de San Francisco eran estos tres versículos que él había encontrado o que se había inspirado, pero lo aprueba verbalmente y le dice que sí, que vuelva más adelante, y no es que le apruebe la regla, pero lo autoriza a que trabajara así. Porque como bien dice Chesterton, no podía rendirse por hambre a quien siempre ayunaba, no podía arruinarse y reducir a la pobreza a quien ya era un mendigo que circulaba predicando el Evangelio. Bueno, seguimos. Francisco, de vuelta de Roma, en realidad va cambiando de lugares. Primero va a Orte, que estaba cerca de una ciudad y era simplemente un campamento, y viven de mendigos, y se recuerda ahí una anécdota de que lo que les sobraban a ellos lo llevaban al sepulturero del cementerio. En ese están ahí un tiempo, pero es simplemente que pasan ahí una pequeña parte de su vida. Después va a Río Torbo, donde instala una cruz de madera al frente de un lugar muy pequeño. Dicen que era tan pequeño el lugar que le habían dado que dormían unos al lado del otro sin poder moverse, casi sentados, hasta que y vivía y trabajaba para los campesinos, ayudándolos en sus labores y predicando el Evangelio. Después los expulsan de ahí porque viene un campesino y le dice que ese era el lugar donde estaba la paja para sus burros, y entonces San Francisco deja que entre el hermano burro, se come toda la paja que está ahí, y deciden cambiar de lugar, y por fin van cerca de Santa María de los Ángeles, donde él hace construir una choza que es la Porcíncula. En este momento lo que hacía San Francisco era predicar, era caminar los lugares, pero se reunían 2 veces al año. Y esas reuniones, o sea, mandaba a todos sus discípulos de 2 en 2, y todas esas reuniones las hacía en 2 épocas del año, donde se volvían a juntar todos en la Porcíncula, y le llamaba capítulos, que era en el 29 de septiembre,
era muy devoto de San Miguel Arcángel, y en Pentecostés, que eran los momentos en que se reunían ellos. Estaban por todas las ciudades y causaban gente pobre vestida apenas con ese hábito que tienen ahora los franciscanos, que era simplemente una tela y un cordón de una cuerda con 3 nudos. Él cuenta la anécdota ahí que él es tentado por el demonio a través de uno de sus frailes, que es el fraile Maceo. El fraile de Maceo le dice: ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué es lo que quieres decir con eso?, le pregunta Francisco. Digo, ¿por qué todo el mundo viene en pos de ti? Si no eres sabio, ni sabes mandar, no eres hermoso de cuerpo, no tienes ciencia, no eres un noble. ¿De dónde viene, pues, que todo el mundo vaya en pos de ti? Y Francisco le contesta: ¿quieres saber por qué a mí? Los ojos del Santísimo no encontraron otra persona más vil y más incapaz y más ruin, por lo mismo que me ha elegido a mí para confundir a la nobleza, la fuerza, la grandeza y la sabiduría del mundo. Esta es la parte de la vida de Francisco donde está llena de anécdotas, que son las anécdotas de la vida de él, donde una de las más conocidas es la anécdota del lobo que asediaba una ciudad y le piden a Francisco que intercede. Y bueno, el Francisco tiene una conversación con el lobo, le dice: hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, has causado grandísimos males, maltratando. Y hace un pacto con el lobo y le dice: escuchad, hermanos míos, el hermano lobo que está aquí ante vosotros me ha prometido y dado su fe de hacer paces con vosotros y que no os dañará en adelante. Y cuentan que el lobo le extiende una de sus patas, lo saluda a Francisco, y desde ese momento el lobo vivía en la misma ciudad y comía de lo que dejaban sus habitantes de esta ciudad. Creo que es Perugia, si no me acuerdo. Este momento hay un montón de anécdotas de Francisco y de todos ellos que va recorriendo, digamos, todas las florecillas que vale la pena leerlas. Cuentan que de Santa Clara, que era una noble, era de la nobleza de Asís, Clara Cifi o Ferducci, que tenía 16 años en ese momento, y escucha un sermón de Cuaresma, de domingo de Cuaresma de San Francisco, y lo quiere seguir. Él lo quiere seguir a Francisco y también hacerse pobre como los hermanos. Clara era pariente de dos frailes que lo seguían ya a Francisco, que Rufino y Silvestre, y entonces huye a la Porciúncula y la recibe Francisco, y es el mismo Francisco que en marzo les corta los cabellos en 1202. Él tenía, Clara tenía 16 años y Francisco tenía 30, y se le unen a ella algunas hermanas, y Francisco le pide a los benedictinos, a los comandulenses, y le dan uno de los conventos, que es el convento de San Damián. Muchas... Santa Clara vivió toda la vida en ese convento, prácticamente no salió de ahí nunca. Y leer las cosas que escribe Santa Clara son también hermosas. El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre. Atiende a la pobreza, la humildad y la caridad de Cristo, que es el mandamiento que le da a Francisco. Si sufres con Cristo, reinarás con Él. Si con Él lloras, con Él gozarás. Si mueres con Él en la cruz de la tribulación, pues serás la morada eterna, y tu nombre inscrito en el libro de la vida será glorioso.
Mírate cada día en el espejo de la pobreza, de la unidad y la caridad de Cristo y observa de él su rostro. Hay una amistad muy grande entre San Francisco y Santa Clara, no es precisamente la de hermano Sol y hermana Luna, sino que ahí nos reflejemos en lo que dice Chesterton, que cuentan las anécdotas de que cuando se reunía San Francisco y se reúne con Santa Clara, se iluminaba todo el monte donde estaba el San Damiano, el convento de San Damiano, y era la que más llegó a comprender a Francisco en una vida de reclusión. Esa es la segunda orden de los dominicos, que es la orden de los femeninos, de las mujeres. Pero también había mucha gente que quería adherir a Francisco, y esa gente forma lo que se llama la orden terciaria de Francisco. Como bien dice el santo, la vida de los hermanos está encerrada en una red de obligaciones que tienen que observar, y para observar el Evangelio en su vida privada y social, al lado de las prácticas de oración y penitencia, figura en el auxilio a los pobres. Poneme para que pueda ver yo, hijo. Figuran el auxilio a los pobres y a los enfermos. De esta orden terciaria han salido grandes santos, como Santo Tomás Moro, San Luis IX, que rey de Francia, el Dante, que muere vestido con los hábitos de la orden terciaria, Miguel de Cervantes, el que escribió El Quijote, Santa Isabel de Hungría, San Juan XXIII, el Papa, que era también devoto, y también nuestro Manuel Belgrano, que también pertenecía a la orden terciaria. Bueno, seguimos. San Francisco tiene prácticamente desde que asume la pobreza hasta que él muere, son prácticamente 20 años. Él hace un fallido viaje a Marruecos, no puede llegar, quería embarcarse de polizón en un barco, se va con un hermano, no lo puede hacer. Viaja a España también, que en ese momento parte de España no era de los españoles, y para poder predicar ahí tiene una enfermedad ya en España y vuelve. En ese momento está el concilio de Letrán, donde muy posiblemente en esa época se encuentra San Francisco con Santo Domingo, se conocen ambos. Hay poco escrito sobre eso del encuentro de San Francisco y Santo Domingo. Y lo nombran, los dos iban a pedir, digamos, que la aprobación de sus reglas, no lo consigue Santo Domingo, y el Papa les dice que él ya había aprobado verbalmente la orden de San Francisco, nombra un protector para el santo, que es el cardenal Ugolino, que va a ser el protector de la orden y va a ser el que va a cuidar a Francisco el resto de su vida. Pero por fin viaja con un hermano al encuentro con un sultán en Egipto. Ahí, para sorpresa de muchos, lo recibe el sultán, y él predica a todo a este sultán, pero no logra convertirlo, digamos. Vuelve a Asís, y en ese momento, que ya habían pasado unos cuantos años, en uno de los capítulos, creo que es el capítulo de Pentecostés, que le llaman el capítulo, se reúnen 5.000. Ya eran 5.000 los que querían ingresar a la orden de los frailes menores, como se hace llamar. Entonces era urgente que se hiciera una regla, digamos. Y ahí aparece la figura de uno de los frailes, que es muy criticado, que es Fray
Elías, pero 3 veces la primera regla era prácticamente las partes estas del Evangelio. San Francisco se negaba, digamos, a redactar la regla. No es que se negaba, él se consideraba que no era capaz de redactarla, tenía mucho cuidado porque, claro, para administrar esa cantidad de gente, indudablemente tenían que manejar dinero, que no era lo que él pretendía. Hacen una segunda regla que lo hace, que creo que con Pedro, que era el hermano, uno de los primeros que lo recibe. Esa regla es rechazada, tiene una controversia con esa regla, y hace la tercera regla, que es la regula bulata, que es la regla que tienen actualmente los franciscanos. Muchas de las partes de las otras reglas, de las 2 anteriores, los mismos franciscanos las hicieron desaparecer. Y acá hay una cosa que es muy importante. San Francisco era muy devoto del misterio de la encarnación. Para él era muy importante, y en un momento dado, en la Gruta de Grecio, que es una ciudad de Italia, él hace construir un pesebre y celebran ahí una misa. San Francisco predica lo que se llama ahí su salmo de Navidad. En aquel día el Señor envió su misericordia, y en la noche su canto. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y conocemos en Él, porque nos ha dado un niño santísimo, amado, y nació por nosotros fuera de casa, y fue colocado en un pesebre, porque no había sitio en la posada. Gloria al Señor Dios de las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Alegres el cielo, exulte la tierra, conmuévase el mar, y cuanto la llena, cuanto ha sido creado, se gozarán los campos, y todo lo que hay en ellos. Cantadle un cántico nuevo, cantadle al Señor toda la tierra. El Papa Francisco es muy, muy devoto, digamos, y ha hecho ya varias visitas previas en la Navidad a la Gruta de Grecia. Y acá hay una parte que yo quería un poco reflejarla en esta charla, es la devoción de Francisco a la Virgen María. Francisco no era un teólogo ni un hombre de ciencia, pero tenía una gran devoción por la Virgen María. Esa devoción, hay muchas anécdotas, y una de las fiestas que él también más admiraba y quería era de la Asunción, que era el momento de la encarnación, donde la gloriosa Virgen María la recibe en su carne al Señor. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey, Sumo Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo. Señor, esposa de Jesucristo. Francisco es uno de los primeros que habla de la Virgen María como esposa del Espíritu Santo, que en definitiva es la Madre de la Iglesia. Es uno de los primeros que empieza, en ese oficio de la Pasión del Señor, empieza a hablar de la María, de María como esposa del Espíritu Santo. Hay un reto que él le hace a uno de los frailes que lo acompañaba, porque querían acercárselo, y se le acerca una mujer con un niño en los brazos y le dice: hermano, cuando veas un pobre, ves el espejo del Señor y de su madre pobre. La Virgen María es madre de los pobres. Verdad es eso, y seguramente se preocupa por cada uno de los pobres. Pero Francisco siempre reflejaba la pobreza de María, una ama de casa, una madre pobre, que a veces nosotros eso no lo tenemos en cuenta, y en los mismos momentos de adversidad que nosotros tenemos. Era un hogar pobre. La Virgen María tiene que ir pobre a vivir en el extranjero cuando tiene que huir a Egipto. Y San Francisco, en todos los pocos escritos que tiene de la Virgen María, la refleja como mamá pobre.
Yo, el hermano Francisco Pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre y perseverar en ello hasta el fin. Hay Celano, que es uno de los historiadores de Francisco, le agradece, que es el último párrafo que están viendo, porque Francisco la nombra como protectora de la orden a la Virgen María. Pero lo que más me alegra es que la constituyó abogada de la orden y puso bajo sus alas para que los nutriese y protegiese hasta el fin a los hijos que estaban a punto de abandonar. Ella, abogada de los pobres, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el fin señalado por el Padre. De ahí viene que la tutora, la protectora de los franciscanos es la Virgen María. Un gran respeto y un gran cariño. En muchos de los cánticos que tiene Francisco, la llama de mil maneras a la Virgen María, tratando de no repetirse, y la nombra con una claridad y con un cariño extraordinario. La nombra a la Virgen María como madre, palacio de Dios, hogar de Dios, tabernáculo de Dios, vestidura de Dios, encierro de Dios, pero siempre como madre pobre. Bueno, seguimos, creo que ahí está. Los hermanos de Francisco, los frailes, para hablar un poquitito de eso. A mí me gusta una cita que hace Chesterton, que es una cita prácticamente de Francisco como amigo y protector de sus hermanos. Había un fray, creo que, no sé si es Maceo, pero uno que era chambón, por decirlo de alguna manera, que le costaba la pobreza, que le costaba la oración, que metía la pata seguido, que se escondía a veces, que dormía de más. Y Francisco le dice esta frase que la cita Chesterton, que es hermosa: no te turbes en tus pensamientos, porque eres de los que más quiero, aún de los que quiero más. Ya sabes que te considero digno de amistad y compañía. Así pues, ven a mí confiadamente siempre que te plazca, y de la amistad aprende la fe, que es como un cántico de amistad entre los cristianos, digamos, entre los que somos hermanos en Cristo. Los primeros que lo acompañaron fue Bernardo Quintavalle, que es a uno que él los quiere más, porque él era también rico como él y abandona todo y vende todas sus posesiones y lo acompaña, y en la hora de su muerte pide Francisco que esté con él. Pedro Catani era el sabio, digamos, que abandona, está con él. Silvestre, que era el sacerdote, y Fray Gil, que lo acompaña. Y hay un montón de frailes que, para mencionar, sin mencionar a San Antonio, que lo conoció en vida y pidió él ser admitido, porque no era en realidad, pidió ser admitido en la compañía, y San Francisco lo escucha él que predica, y le dice una cosa, que siga predicando, que está bien, pero que nunca se olvide de la pobreza, que nunca se olvide de respetar la regla, y especialmente de amar a la hermana pobreza. Hay dos frailes, a Fray Maceo, que era el fraile que él había reprimido, lo seguía, y entonces le dice a Fray Maceo: ¿para dónde quiere, en un cruce de camino, dónde quiere el Señor que yo vaya a predicar? Y Francisco le dice que gire, que dé vueltas, y empieza a hacerlo así, y en el momento que cae le dice: para ahí tienes que predicar, a Fray Maceo. El Fray Junípero es un hermano muy gracioso. Cuentan que hay muchísimas anécdotas de él, porque era verdaderamente un poeta, un juglar, pero
constantemente hacía travesuras, por decirlo así, y cuentan que Santa Clara, cuando estaba enferma, pedía que viniera o se acercara a Fray Junípero para hablar con él, porque él la alegraba. Pero uno de los frailes más importantes, el que es Fray León, que es el que lo acompaña a Francisco en los últimos momentos de su vida. Bueno, creo que ya estamos, ahí está, estamos por terminar. Y estoy buscando el apunte, perdón. Francisco, digamos. Francisco estaba acostumbrado a él a hacer un periodo de ayuno, que lo hacía desde la Asunción, desde la fiesta de la Asunción, que era el 15 de agosto, hasta San Miguel, que era el capítulo donde él estaba. Él le pide a los hermanos que lo lleven a una ciudad y va él caminando con pocos hermanos, que es Alaverna, y se encuentra con un pobre en el camino y le dice: ¿eres tú Francisco del que todos hablan tan bien? Y él le dice que sí, y le dice: pórtate como Cristo, no lo defraudes. Sigue caminando y ahí un conde de esa ciudad, el conde Orlando, le construye una choza para que él esté en retiro ahí. Le dice al hermano León: tengo intención de quedarme con Dios a solas, llorando por mis pecados, y él le pide que lo deje solo y que esté solamente cuando él considere, Fray León, el hermano León, le llevara comida, le llevara para que se alimentara. Y está ahí, y no sin, cuentan también las anécdotas que las noches no la pasaba bien, que sufría la intromisión del demonio que lo molestaba con pensamientos y toda la noche, pero también hay un ángel que le anuncia que se prepare con humildad y paciencia, porque Dios, Cristo, le quiere hacer un obsequio, le quiere hacer un regalo. Y ese es el momento en que San Francisco ve un querubín, un ángel de 6 alas, que tenía abrazado a un Cristo, y en ese momento se llenan sus manos con las llagas y el costado de Cristo, llagas en los pies y en las manos, y el costado de Cristo, y el único que ve esto es Fray León, que es el quien lo relata. Hay que decir que Francisco nunca lo cuenta, y solamente le pide a León que no lo diga, y es ahí donde él, el Señor le da el don, digamos, la gracia de morir como él, de morir como Cristo. Vio bajar del cielo un serafín con señal, con 6 alas, quedó absorto sin entender nada, y se le fueron formando en las manos los signos y los clavos, tal como lo había visto en el crucificado. No eran llagas, sino que eran como entumecidos, y en el costado se le abrió una llaga sangrante que lo manchaba la túnica. San Francisco ya estaba en ese momento casi ciego, estaba muy enfermo. Dicen que había contraído la malaria cuando había viajado a Egipto. Y bueno, baja del monte Laverna, casi ciego, con las llagas en su cuerpo. Ve a un médico, que el médico le pregunta qué es el Buon Giovanni, y le pregunta y le dicen que sí, que está cerca su muerte, lo quieren curar de su ceguera, y se aplicaban en ese momento botones de fuego en las sienes, y hacen eso con Francisco, y en el momento que van a hacerlo, le recuerda al hermano Fuego que él también es una criatura de Dios, y lo recibe, digamos.
se lo llevaba en una litera hasta la Porciúncula, hasta cerca, al lado de Santa María de los Ángeles, ya casi ciego cuando ve pasar cuando le pide que cuando pasen por Asís lo pongan de frente, y hace una bendición a la ciudad de Asís, y termina en la Porciúncula. Ahí pasa unos días de agonía y hace una recomendación y le pide que escriban una carta a la hermana Jacoba, que cuando él estuvo en Roma, cuando lo visitó al Papa, era la dama bondadosa que los alimentaba, y le pide que traigan unas galletas. La hermana Jacoba llega, esta mujer, por supuesto los hermanos le dicen que no, que nunca había entrado a la Porciúncula una mujer. Él le dice que sí, que es la hermana Francisca, y que le trae estas galletas. Ahí hace una bendición a Bernardo, que fue su primer discípulo, que era el que había abandonado todo. Hace una bendición también para Santa Clara de Asís. Pide que le lean el Evangelio del Jueves Santo, el Evangelio que se lee en el Jueves Santo, y le pide, cuando me veas a punto de expirar, ponerme desnudo en el suelo como anteayer y dejarme yacer así muerto el tiempo que tarda en recorrer una milla caminando, que es menos de una hora, y que es el momento donde él hace el tránsito y muere acompañado de sus hermanos, digamos. Bueno, hasta aquí es la vida de San Francisco. Y el pobre de Asís, el juglar, el espejo de Cristo. Chester tiene una frase muy bonita y dice, muy de la paradoja de él, y dice que cuando San Francisco sale de la caverna donde había hecho su retiro, cuando él asume la pobreza, veía al mundo al revés, lo vendía al mundo para abajo, y consideraba que todos habíamos sido creados por Cristo, y si Cristo, por Dios, y si Dios no nos dejaba de aceptar, caeríamos todos, y todos dependemos de Él. Fue un juglar de Dios, no un trovador, sino un juglar, porque normalmente recorrían los caminos de Italia y por todos lados, un trovador con un juglar, y el juglar era el menor, era el siervo del trovador, y así se consideraba él. Y tiene esos cánticos maravillosos, más que conocemos nosotros, el cántico al hermano Sol, que lo compone en sus momentos de agonía. Y bueno, y tiene la dicha y la gracia de morir con las llagas y el costado de Cristo, a imagen de Cristo. Bueno, hasta aquí llega mi charla de Francisco como enamorado de Cristo y enamorado de los hombres.